Continuamos ahora con la entrevista de Original TV. Señores, hoy contamos con la presencia del licenciado Ángel Gomera, director, este nombre es un poquito largo, pero es muy importante, ¿eh? Director del Sistema Nacional de Resolución de Conflictos de la Procuraduría General de la República. República Dominicana ha ido descollando en ese sentido, y grandes conflictos que este país, que la gente creía que no iba a salir de ellos, hemos ido saliendo de esos problemas. Vamos a hablar de eso esta tarde, licenciado. Muchísimas gracias, muy bueno, mi querido Darío Medrano. Cuánto placer tenerlo aquí. El privilegio y el honor es nuestro, sí. Y la satisfacción también. Qué bueno, qué bien, qué bien. Bueno, vamos a entrar en materia de una vez, licenciado. Estos conflictos que tiene República Dominicana, algunos, la gente, hay de corte político, hay de corte empresarial, hay empresarial económico generalmente, porque ahí siempre opera la parte económica, los intereses. Y hasta amorosos, conflictos amorosos. Sí. ¿Cómo va ese departamento? ¿Cómo va su trabajo ahí en la Procuraduría General de la República? La verdad es que trabajar conflictos siempre será un desafío. Sí. Sí, porque el conflicto ni es bueno ni es malo, sino la respuesta que se le está dando a los mismos. Sí. Y entonces estamos viendo que la sociedad dominicana, ante pequeños conflictos, anteriormente no se le daba el tratamiento debido, no se abordaba de manera oportuna. Y entonces los mismos se iban convirtiendo en hechos dramáticos. Todavía suceden, porque hay que afianzar esa política de implementación de los métodos alternos de resolución de conflictos. Y es que cuando el ciudadano tiene desconocimiento de los mecanismos que le pueden ayudar a dar respuesta a alguna inquietud, por mínima que sea, entonces buscando esa ayuda, la presión es menos. La manera de reacción es mínima. Ahora, si no la tiene, entonces asume la justicia en sus propias manos. Y de ahí la importancia como estrategia, como procedimiento, como línea de implementar los métodos alternos de resolución de conflictos. La mediación, la conciliación, el arbitraje y también la negociación. Y en la Constitución de la República, en su artículo 169, párrafo 2, si mal no recuerdo, promueve, faculta al Ministerio Público la promoción, la implementación de los métodos alternos de resolución de conflictos. Y el Código Procesal Penal, del 37 al 39, también nos habla acerca de la mediación y la conciliación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo interesante es que con el nacimiento del Sistema Nacional de Resolución de Conflictos, esa resolución trae consigo un acápite muy interesante. Y es que declaró como políticas públicas del Ministerio Público la implementación de los métodos alternos de resolución de conflictos. Y los mismos se convierten en herramientas interesantes, clave, para fortalecer la convivencia pacífica en los diferentes ambientes de socialización. Cuando me refiero a los diferentes ambientes de socialización, es de profunda tristeza ver cómo una persona agrede, mata a otra por un parqueo. Es muy grave eso. Es muy grave. Grave. Se suponen vecinos que se ven, que se saludan, que se dicen buenos días, y en un momento dado, por una mínima cosa que puede ser dialogada, entonces se van a los extremos. Llegan a la violencia. Llegan a la violencia. Y eso lo hemos visto ya en muchos casos. Pero lo más terrible aún, mi querido Darío, es que varias personas van a divertirse jugando dominó. Y porque tú me colocaste mal la ficha, porque no supiste darme la ficha para yo poder ganar el juego, ha habido muerte. ¿A qué se atribuye eso, esa parte ya de esa violencia inusitada, por un simple juego de dominó? Yo entiendo que la gente se está dejando llevar por la prisa. Está asumiendo posiciones reactivas. Esto es multifactorial. Puede ser que esa persona se ha ido acumulando de situaciones, de problemas, entonces tiene que ser reactivo. Eso puede ser una causa, pero también podemos verla en su hogar. ¿Cuáles fueron los comportamientos que vio de su papá, de su mamá? Si realmente lo que asimiló en gran medida fue la postura del mal hablar en su casa, de el agredirse de una manera u otra, violencia, que en muchos casos, aunque no se lleve a golpe, pero hay otro tipo de violencia que inducen, que hacen de ese individuo
una especie de mecha corta y entonces de esa misma manera actúa. Hay personas que no rompen con la historia de su vida. Hay historias amargas, Sí. hay pasados amargos. Pero para eso te tiene que tener la valentía de reconocer de que hay situaciones que deben ser restauradas en tu vida. Y para dar ese paso hay que ser valiente. Y sobre todo tomar la decisión de hacerlo. Porque si continúa así y porque a mí me criaron así y que yo soy así, entonces vivirás amargando a las demás personas. Yo creo que el ciudadano, y esa es la oportunidad, siempre cabe el momento de educarse. Y para promover la paz, uno tiene que partir de su vivo ejemplo. ¿Cuáles han sido los conflictos en los que usted desde la dirección, desde esa dirección, ha tenido que participar y que le ha resultado un poquito más difícil? Quizás a veces por la misma tosudez de, Sí. de las partes envueltas, ¿no? Sí, sorprendente, ¿eh? Una madre con una hija. Sí. Sí, yo le denominé un CC de tierra. Sí. El ponerse, ver llegar a esa madre sin hablarse, una de espalda a la otra, No se querían ni mirarse, no ni querían mirarse, Sí. por algo pasajero, donde eso no va a limitar ni va a sustituir de que tú serás siempre madre y de que ella será y de que tú siempre serás hija. Sí. Y eso le choca. Pero también viene luego de ese chocarse, de esa impresión fuerte, ver cómo salen. Y es la oportunidad balsámica que tiene la implementación de la mediación familiar. Cuando, a pesar de la rigidez de las posturas, de esos intereses encontrados, encontramos una salida voluntaria, cediendo y abrazándonos al final. Con lágrimas y emociones, Con lágrimas, yo supongo, ¿verdad? emociones. Y eso lo vemos a diario. Sí. O también casos insólitos. Me contó un fiscal, y me reservo el nombre, ahí en Cristo Rey, que le llegó un caso en conciliación de la siguiente manera. Este hombre denunció a la señora, la vecina, por tal razón, no recuerdo. Y bueno, la postura era difícil delante. Resulta que la persona pertenecía a una denominación cristiana y llevó su Biblia. Y entonces al final no se veía cuál era el problema en sí, porque se sentía acosado por aquella mujer, porque esta mujer había hablado, entre otras cosas. Pero el problema no fue que él la llevó por eso. El problema es que él quería encontrar una oportunidad para hablar con ella porque se sentía enamorado. Es increíble. La misteriosa naturaleza ¿Y entonces, del ser humano. ¿Cuál fue el desenlace? Imagínense, yo me imagino. me imagino. Pero el conflicto, como es consustancial con la realidad humana, y esa realidad humana es misteriosa, a pesar de nosotros ser entes sociales, muchas veces reproducimos soledades. Sí. Y esa soledad es lo que estamos viendo, que donde se disparan las estadísticas de homicidio por convivencia. Cómo, a pesar de que estamos llamados a vivir juntos, a ser comunidad, actuamos parecido a seres irracionales como los animales. En la parte amorosa ahora mismo tenemos una situación difícil. Sí. Difícil, que yo sé que la Procuraduría General de la República, de sus diferentes estamentos, están trabajando duro con eso y están preocupadas las autoridades, porque si nosotros, que somos sociedad, periodistas, estamos preocupados también, yo supongo que ellos, que son los que tienen que trazar las pautas del trabajo a hacer, entonces deben estar más preocupados que nosotros. Sí. El asunto de la cantidad de feminicidios, como nosotros le llamamos, hombres celosos que no se entienden con sus mujeres y matan a las mujeres, se matan ellos. Sí. Eso es terrible. Terrible. No han llegado casos de eso a su oficina en los que ustedes han podido también resolver. Lo que sucede es que cuando llegan ya casos donde se evidencia una violencia, una agresión, debe proseguir el debido proceso. Sí, porque eso es lo que dice la ley. Sí, ahí no podemos intervenir con una mediación, pues ya ante un golpe ya hay una agresión. Hay una agresión. Sí. Ahora bien, lo que nosotros sí estamos llamados a esas alertas
que se dan. Por ejemplo, ¿cuáles alertas? Que el malentendido porque la esposa quiere estudiar y el hombre no. El hombre no quiere dejarlo. No quiere, no, pero eso es machismo. Eso se ve. Un machismo inusitado. Inusitado. Eso, sí. Porque se siente inseguro si esa mujer comienza a estudiar, si se va. Eso hay que trabajarlo. Porque eso puede desencadenar en un hecho funesto. Sí. Y eso hay que trabajarlo. Pero para trabajarlo, nosotros no podemos supeditarnos a una guerra entre los sexos. Sí. Y es importante esto, subrayarlo, guerra entre los sexos, porque el hombre y la mujer necesariamente deben convivir. Eso es de la ley de la vida. Es la ley de la vida. Los hombres se hicieron para las mujeres y las mujeres para los hombres. Por eso es nuestro planteamiento la reciprocidad entre unos y otros. Sí. El complementarse. Pero también a través de esa complementariedad es bueno señalar que cuando una persona ya te ha irrespetado, ha caído en esa bajeza de golpearte, de lastimarse, tiene que salir de ese círculo vicioso. No puede seguir ahí. Claro. También ese vecino tiene que asumir valientemente la denuncia, ayudar a que esa mujer, a que esa persona que está en ese círculo vicioso de la violencia pueda ser extraída. No podemos dejarnos llevar de aquella expresión de que entre marido y mujer nadie se debe meter. Sí. No, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, porque va a esperar entre ese no meterse a que la mate. Sí. Y va a cargar con ese peso de conciencia. Y eso es grave. Sí. La indiferencia es grave. Cada uno de nosotros tiene que tener el propósito de descender hacia esa humanidad necesitada. Porque precisamente escribí un tuit que nosotros no podemos ponerle una cerrazón, una cerradura a nuestro corazón, a nuestra mente, de la indiferencia, y entonces no ver el grito, las lágrimas negras de tantos huérfanos y huérfanas que ahora no tienen ni papá ni mamá. Hay una situación que se da mucho aquí en República Dominicana. Yo diría que se ha perdido lo que se llama el sentido del humor. Mucha gente, tú sales a una plaza pública, a cualquier lugar donde te encuentres con personas, te topas con alguien o alguien sin querer te topa, no te dice excúsame, aquí no se dice gracias, aquí no se dice por favor, perdóname. O sea, la gente no ha entendido eso, que los buenos modales hay que mantenerlos para una buena convivencia en la sociedad. ¿A qué usted atribuye eso, licenciado? Debilidad en cuanto a la paternidad y maternidad responsable. Desde la casa. Desde la casa. Sentimos de que, y eso lo estamos viendo ya en nuestra sociedad, donde muchas familias creen que en las escuelas que deben formar sus hijos y se desentienden. Mas, sin embargo, el papel le corresponde a papá y mamá. Y eso lo plantea el artículo 63, que habla de los derechos de la educación que tiene ese papá y esa mamá con respecto a su prole. Yo creo que tenemos que volver otra vez a crear un despertar de los valores en el seno de la familia. Pero no relativizarlo, porque hay valores perennes que van a traspasar los años. Es que tú como papá, tú como mamá, tienes que comenzar a trabajar lo básico, que es la urbanidad. ¿Cómo debes desenvolverte tú en un ambiente donde estarán otros? Pero muchas veces entendemos que el compromiso es proveerle cuestiones materiales, comida, ropa, un celular. Sí. Más sin embargo, lo más importante, mi querido hermano y amigo Darío Medrano, es proveerle un material espiritual. O sea, cómo tú puedes acomodar su mente y su corazón. Amor al prójimo. Por eso te recordarán amor al prójimo. Sí. Cómo desenvolverte con respecto al otro. Y entonces tú estás construyendo verdaderamente el hombre y la mujer del mañana, lo que se necesita en una nación. El irrespeto de los niños, de los muchachos cuando van subiendo hacia los mayores, que el padre le dice, no hagas eso, y lo hace. Sí. Eso es parte también de la... Eso es parte. Y eso genera entonces la cultura del descarte, del desecho. Cuando
nosotros nos hacemos la vista gorda respecto a una actuación de nuestros hijos con una persona adulta mayor. Eso tiene que subrayarlo porque a ti te va a pasar. Ese mismo hijo tuyo que maltrata a ese anciano, también llega un momento que a ti te va a desechar, y cuidado si te manda a un asilo porque tú pesas mucho. Yo creo que hay que volver otra vez a trabajar, asimilar de que la experiencia, de que la tradición, de que tu tronco vale. Sí. Porque eso es lo que refleja la verdadera humanidad. Le voy a poner un ejemplo. Siendo yo reportero, la gran satisfacción mía que yo recibía, valga la redundancia, como periodista, era cuando yo iba a un determinado barrio que había un problema de una cañada, aguas negras, que yo insistía con una historia cada cierto tiempo y siempre insistía con el tema, y mientras eso no lo resolvían, yo no paraba el tema. Sí. Entonces, cuando lo resolvían, la satisfacción más grande que yo recibía era cuando iba por un lugar y me decían: ay, periodista, gracias a usted, que ya los niños no se nos están enfermando. ¿Cuáles son las satisfacciones más grandes que usted ha recibido ahí, resolviendo conflictos a veces que para mucha gente creen que son imposibles de resolver? La gratitud es importante, un valor importante. A ver si me recuerdo uno recientemente, estaba en el Cibao, en Santiago, y terminando un proceso formativo donde en la exposición hice alusiones o vivencia, planteé vivencia por lo que había pasado. Se me acercó una persona y me dijo: yo quiero venir, yo quiero darles las gracias. Yo le dije: ¿pero por qué? Porque usted ahora me brindó un sinnúmero de herramientas para actuar de manera diferente. Yo tenía pensado tomar una decisión difícil en mi casa. Y ahora que lo he escuchado, yo voy con una mirada diferente a pedir perdón. Sí, es muy grande eso. A pedir perdón. Eso es muy grande. Y eso es muy grande. Sí. Y entonces decía: pero Dios mío, ¿cómo el poder de la palabra puede generar entonces un impacto positivo en una persona? Lo que hay que hacerlo con amor. Hay que hacerlo con vocación. A sabiendas de que cada uno de nosotros cada día tiene que despertar procurando mejorar, pues, porque tenemos nuestras lepras, pero también tenemos que levantarnos decididamente a producir un milagro en los demás, desde la labor que tú realizas, pero hazlo con amor, porque así es que verdaderamente vamos a construir la verdadera civilización que queremos. Así es que se progresa. No es siendo indiferente, y vuelvo y subrayo, no es siendo diferente. Entonces, cuando uno recibe esa gratitud, es como una especie de incentivo para perseverar, porque siempre habrá escollos, siempre habrá obstáculos, pero uno tiene que estar decididamente a cumplir con su misión. Sí. Y eso es la satisfacción del deber cumplido. Licenciado, esas herramientas que usted tiene en sus manos y que las ha puesto al servicio de la sociedad, del pueblo, para que el pueblo las use y usted ayude, enseñe a la gente a usarlas. Usted también me dicen que está aspirando a ser al puesto de defensor del pueblo, a Defensoría del Pueblo, sí, una posición muy interesante, muy importante. ¿Por qué usted quiere llegar hasta ahí? ¿Qué usted propone para...? Vamos de la mano con lo que estamos realizando desde el Sistema Nacional de Resolución de Conflictos. Sí. Porque nosotros precisamente tenemos como visión trabajar de manera troncal la resolución alternativa de conflictos en el ámbito de la Defensoría del Pueblo. Yo creo que se hace necesario procurar espacios de diálogo entre ciudadanía e instituciones. Eso trae consigo el fortalecimiento de la misma. Cuando fortalecemos al ciudadano con respecto a lo que está demandando, pero también autodisciplinamos las instituciones, entonces estamos creando un mejor Estado. Sí. Y ese Estado es garante de derechos. Ese es uno de los propósitos. El segundo, debemos trabajar una cultura del ombudsman. El ombudsman significa defensor del pueblo y ombudsman es abogar por otro en la sociedad. Para que el ciudadano pueda recurrir a esos espacios, a esos mecanismos que tiene el defensor del pueblo, tiene que conocerlo. Por eso nosotros, desde el momento en que lleguemos, vamos a habilitar, a crear la Escuela Nacional del Defensor del Pueblo,
Porque una de las prerrogativas que tiene... Para formar personas para ahí. formar personas que conozcan sus derechos fundamentales, los derechos humanos, y entonces eso va a servir para que ese conocimiento de los derechos también posibilite los deberes, el cumplimiento de los deberes. También asumiendo la realidad nacional en las diferentes comunidades con respecto a conflictos sociales, se hace necesario medirlo. Medir para planear. Y para eso estamos planteando la creación del Observatorio de la Conflictividad Social y la Gobernanza. Esto, cuando tenemos registrado, sistematizado los conflictos que se suscitan, eso, además de brindarnos herramientas para nosotros entonces poder dirimirlo, también va a ayudarnos a tener una especie de levantamiento de datos y entonces ver cómo va el impacto, cómo se va generando el impacto con respecto a nuestras atribuciones, a la competencia que estamos desarrollando. De igual manera, somos de los que creemos que el defensor del pueblo no puede ser una especie de cuco, de gremialista que vaya a atacar de manera voraz a las instituciones. No puede hacer esto. Solucionar conflictos. Es solucionar conflictos. Sí. Primero, dialogamos. Si no se escucha, entonces tenemos las prerrogativas disciplinarias que otorga la ley 1901 y también sujetado a ese rango constitucional que otorga la Constitución al defensor del pueblo, entonces asumir un papel ya con mayor autoridad. ¿Y cómo podemos realizarlo? Bueno, el defensor del pueblo, si alguien se hace de la vista gorda ante esa violación, ese incumbente, entonces hay que llamarlo a capítulo. La primera es decirle a su incumbente superior de que esa persona está violentando o violentó el derecho X. De no entonces obtemperar, entonces se le envía una amonestación por escrita. Si no hace eso, bueno, entonces tenemos la prerrogativa del desprestigio, como le dicen. Sí. Anunciarlo, una rueda de prensa, y entonces yo creo que ya eso debe ser la última medida, porque se pueden buscar las vías correspondientes a los fines de que no se llegue ahí, sino que al final procuremos la salida y entonces ganemos la confianza de la ciudadanía con respecto a la institución. Es una labor muy, como decimos, muy hermosa, es una labor altruista, pero necesaria. Pero mire, licenciado, en esa labor altruista, detrás de hacer esa labor altruista, hemos visto mucha gente también que están, y sobre todo políticos, que a mí cuando me hablan de políticos, de algunos, detrás de posiciones como esa no me gusta, porque esa debe ser una posición. La Defensoría del Pueblo debe ser una posición de gente que tenga el perfil suyo. Ay, gracias. Y no lo digo porque por la amistad que nos implica, ¿no? Sino porque todo el mundo sabe lo que los políticos hacen cuando llegan a los lugares, a puestos como esos. Por ejemplo, ahí no hay un peso. Vemos esa institución, me parece que tiene 6 años de creada aquí en República Dominicana. Sí, es de reciente creación. Sí, pero todavía opera con deficiencias económicas, con problemas incluso, yo creo que no tiene local, no sé si tendrá un vehículo, no sé. El caso es que, ¿por qué hay tanta gente detrás de eso? Gente que no tienen un perfil como el suyo. Bueno, usted sabe que es la oportunidad, la democracia, ¿verdad?, que ofrece. Abre un abanico ahí para un que todo el mundo de posibilidades. Sí. Y bueno, se inscribieron, nos postulamos casi 60 personas, ¿verdad? Diferentes perfiles. Y yo creo que ahí el Congreso del cual confiamos hará su papel, jugará su rol, tomando en cuenta la metodología de evaluación que ha de someter, que ha de realizar, que puede ser entrevistas o vistas públicas. Lo que sí es que para que el que llegue siempre va a encerrar un gran desafío, porque algo naciente necesita fortalecerse, necesita vigorizarse, porque si no, entonces pasaremos a ser como mucha espuma y poco chocolate. Y entonces la gente va a entender de que esa posición es innecesaria. No, yo creo que en otros países ha rendido un fruto
Y esas experiencias podemos nosotros extrapolarla en el contexto doméstico, ¿verdad? Y fortalecerla. Porque al final, ¿qué es lo que aspiramos? A tener una mejor nación. Si no vamos con ese sentimiento, entonces yo creo que este es un momento oportuno antes de la evaluación de reflexionar y verse a sí mismo. ¿Qué necesita la sociedad nuestra ahora mismo? O sea, urgencia, por ejemplo, para mejorar su convivencia social. Convivencia y connivencia social. Connivencia. Sí. Bueno, nosotros tenemos varios desafíos planteados. Sí. Yo creo que se hace necesario trabajar porque tenemos disposiciones dispersas en cuanto a la implementación de los métodos alternos de resolución de conflictos. Creo que necesitamos una ley que rija la materia. Resolución alternativa de conflicto, mediación y conciliación, como se le llame, pero que unifique todo ese proceso de cara a los grandes avances que ha tenido la implementación de los mismos en otros países y cómo ha ayudado de manera directa al descongestionamiento del sistema judicial, al descongestionamiento del sistema carcelario, procurando también una ayuda poderosa al ciudadano y al Estado en cuanto a costo-tiempo y fortaleciendo una expresión, un concepto, una figura jurídica muy esencial que es el acceso a la justicia. Eso es lo que ayuda a lo que es la implementación, la promoción de los métodos alternos de resolución de conflictos. Y ahí es que se hace necesario declararlo como políticas públicas de Estado, la implementación de lo mismo. Segundo, somos de los que creemos que al mediador debe ser una figura importante, operativa del sistema judicial. No puede verse como algo disminuido. El Código Procesal Penal habla del mediador como un auxiliar del Ministerio Público. Yo creo que además de auxiliar, tiene que ser un operador del sistema. Entonces, ese es un desafío para poder coadyuvar. Tercer punto, trabajar como política pública la cultura de paz. Pero no que suene de manera poética, no es que se vea bonito en cuanto a la definición, sino que llevemos herramientas a los diferentes ambientes de socialización. Por ejemplo, junto con CEDOPAZ, nosotros estamos desarrollando los clubes para la paz. Que eso en gran medida también ayuda a trabajar, fortalece el trabajo de la mediación escolar en el ambiente educativo. Yo creo que se hace necesario asumirlo como políticas también como tal. Nosotros somos los que planteamos la necesidad de que las alcaldías habiliten espacios de mediación de conflictos en materia municipal, porque muchas situaciones, quejas de los municipios, a lo primero que recurren es al gobierno local. Entonces, si nosotros habilitamos ese espacio, estamos correspondiendo y eso impacta de manera favorable en el seno de la sociedad. Somos de los que también creemos que en toda la geografía nacional debemos habilitar la creación de centros de mediación, centro, casa o espacios de mediación de conflictos, donde la persona encuentre como alternativa primero buscar salidas más ágiles, que eso hace que se desjudicialicen los procesos. Eso es como que comienza a reducir la cultura del litigio en el seno de la sociedad. No todo es pleito, es tiempo de dialogar. También somos de los que consideramos que al final de cuentas debemos trabajar la plataforma de los valores. Bueno, los valores no deben ser una especie de anuncio, sino de propósito de vida. Muchos temas importantes se nos quedaron, porque tenemos que hablar sobre la parte política, los conflictos políticos que también aquí son un poquito difíciles de resolver, pero se le están buscando soluciones. Ahí están las altas cortes, sí, que han tenido que desglosar muchos expedientes. Pero ese alto volumen de casos de conflicto interno ha venido creciendo. Nosotros somos de opinión que debe implementarse la resolución alternativa de conflicto en el sistema de partidos. Para eso estamos propugnando por la creación del mediador electoral. Yo creo que será un propósito a debatir. Sí. Bueno, vamos a dar las gracias al licenciado Gomera,
director del Sistema Nacional de Resolución de Conflictos de la Procuraduría General de la República, por hoy estar conversando de un tema tan interesante que apasiona a muchos dominicanos. A mí me apasiona bastante porque cuando me siento útil en la sociedad para resolver un problema, creo que soy el Superman, satisface el alma. satisfecho. Exacto. Sí. Y a ustedes, amigos televidentes, de verdad, gracias por una vez más permitir que nosotros entremos a sus hogares hoy. El próximo domingo estaremos aquí nuevamente en Original TV con Darío.